Muy buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches en el mundo cibernético a través de Punto de Vista Global. Puede divisarnos a través de en el YouTube Punto Global, en el Facebook Punto de Vista Global, en el Instagram Punto de Vista Global. Amigos y amigas, muy buenas noches. Reciban los cordiales y atentos saludos de tu amigo José Quispilema. Hoy, en esta hermosa noche, vamos hablando con José Quispilema, conversando con José Quispilema, sin formatos. Hoy nos encontramos con el PhD, nuestro buen amigo Richard Itriago, un gran líder social, un dirigente nacional. Amigos y amigas, un gran placer. Le damos la bienvenida a Richard. Richard, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista Global. Estimado José, buenas noches y buenas noches a todos los amigos que nos estén sintonizando en este momento. Preséntese, gran Richard. ¿Quién más que usted mismo? Preséntese. ¿Quién es Richard Itriago? Tarea complicada, ¿no? Tarea compleja hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, yo soy un agricultor de familia de origen manabita, del norte de Manabí. Así que crecimos comiendo plátanos al prieta, maní quebrado y mantequilla blanca toda la vida. Creo que eso, y les digo esto por una cosa esencial, ¿no? Porque eso creo que marcó toda una lucha, una carrera de lucha social a favor de la soberanía alimentaria, de los alimentos que tenemos en el país, entre otras cosas. Bueno, y hago agricultura, produzco diferentes cosas. También soy dirigente social, dirigente principalmente del Movimiento Nacional Campesino, y luego de una unidad de organizaciones sociales en el país que va más allá del sector campesino, que hemos luchado contra la pandemia principalmente el año pasado, y ahí fue donde surgió esta unidad de la Asamblea Nacional Popular. A nivel académico soy docente, soy un ingeniero agropecuario y bueno, tengo el doctorado, hago investigaciones, escribo, por ahí, querido José. Muy bien, muchas gracias, Richard, por la forma como te presentas. Se dice siempre que la humildad le hace grande al hombre, y eso es interesantísimo. Richard, justamente, ¿qué es lo que se trata la Asamblea Nacional de líderes o conformados como ustedes la titulan? ¿Quiénes conforman como tal? Sí. La Asamblea Nacional Popular es un espacio que se articuló el año pasado, en el 2020, en los peores momentos de la pandemia. Creo que cuando son los peores momentos de los seres humanos es donde nuestra creatividad y y surgen diferentes sistemas organizativos para podernos defender nosotros mismos. Entonces, cuando este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, deja olvidada a la población sin respuesta alguna para toda la crisis que estábamos viviendo el año pasado, y hablo de marzo, abril, mayo, los meses más duros de la pandemia, había un caos, principalmente en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Puerto Viejo. Había caos social por falta de alimentos, por falta de medicina. Ya, bueno, los medios internacionales publicaron los muertos que no tenían ni cómo enterrarse, entre otras cosas. Ahí es donde surge esta unidad nacional de organizaciones sociales, que en primera instancia están los campesinos, los trabajadores del transporte, que quienes eran los que movían los alimentos, más de 100 camiones a disposición para movilizar alimentos, los educadores populares en cada territorio, las federaciones de barrios, grupos de mujeres, de jóvenes, bueno, realmente grupos de trabajadores autónomos. Bueno, realmente fue una unidad bastante interesante que surgió para, imagínate, para defendernos nosotros mismos de un caos, de una crisis generalizada, y lo hicimos muy bien. Logramos nosotros defendernos y apoyar a las familias más vulnerables en este país. Hicimos lo que el gobierno no hizo, pero sin poder y sin recursos económicos. O sea, realmente fue una gran labor de parte de todos los compañeros y compañeras que participaron, y fue reconocida también muy fuertemente a nivel internacional. Richard, a partir de ahí nos quedamos unidos. Richard, pero también es importante, antes de empezar en la pandemia del año pasado, tienes ya trayectoria en la lucha social y precisamente vienes liderando lo que es la FECAOL. Sí, bueno, 20 años, ¿no?
20 años desde que se creó esta organización. Yo fui fundador de la organización. Yo apenas tenía 18 años de edad, ahora tengo 38. Así que desde los 18 años comenzamos a forjar un sueño que fue la organización campesina para contrarrestar, para pelear por los intereses de los pequeños y medianos agricultores. Y esto es interesante porque esto nace porque hace 20 años atrás, principalmente en los gremios de la costa, que es donde yo nazco con mayor fuerza, habían los grandes grupos de poder económicos de agricultores, las cámaras, las federaciones de cámaras, que tenían aglutinado un solo gremio a los pequeños y grandes productores, diciendo que representaban a todos, pero al final quienes ganaban en esos acuerdos con los diferentes gobiernos siempre eran los grandes productores y exportadores. Así que nuestro papel, la historia, digamos, de los gremios, principalmente de la costa ecuatoriana, fue poder romper esta unidad absurda entre pequeños y exportadores o grandes productores, porque no tienen los mismos intereses y es más, nunca luchaban por sus intereses por estar luchando por los intereses de los otros. Entonces, la FECAOL nace en ese momento, hace 20 años, y se fue construyendo hasta lo que es ahora, ¿no? Ahora ya se transforma en el movimiento nacional campesino, porque la FECAOL era Federación de Campesinos del Litoral, pero ahora nuestra organización campesina ha crecido en costa, sierra y Amazonía, y eso la convierte en una organización nacional potente, y se cambia también el nombre a Movimiento Nacional Campesino. Cuando, bueno, yo le conocí por allá en el 2012, por ahí, hace 9 años aproximadamente, en las calles, pues, si no mal tenía o tengo el concepto, si no se me han borrado el pensamiento de ustedes, y desde luego, siempre ha sido tener una agricultura sana, una agricultura libre de semillas transgénicas. Eso es el objetivo, siempre ha sido el objetivo, siempre ha sido la lucha aquella. Sí, contándote un poco de la historia, que es muy linda, ¿no? Recordar es volver a vivir, dice, ¿no? Y imagínate que hace 20 años los pequeños agricultores ni siquiera tenían un sentido de lucha, ni un objetivo claro. O sea, Ujú. salían a las calles, a las carreteras, caminaban a donde les decían los presidentes de las cámaras. Y luego ellos eran los ministros, llegaban a ministros de Agricultura y luego de eso no eran considerados otra vez los pequeños agricultores. Entonces, lo primero que se hizo fue colocarle un sentido a la lucha de los pequeños agricultores y ese sentido fue la lucha por la agricultura orgánica, por la agroecología, la eliminación de pesticidas, de agrotóxicos, el potenciar la semilla criolla, la soberanía alimentaria y luego lo que nace la economía popular y solidaria. Así que comenzamos a colocarle un sentido a la lucha social de los pequeños y medianos agricultores y eso dio muchos resultados. Yo cuando fui presidente en aquel tiempo, yo fui varias veces presidente de esta organización, en la primera vez que fui presidente hubo mucha resistencia en la parte de los mismos compañeros porque no entendían el por qué un presidente, que era yo en ese momento, no se dedicaba a estar pidiendo URI al gobierno nacional, ni prebendas a los gobiernos, sino que comenzamos un trabajo autónomo de autogestión, de consolidación de bases y de pelear por un tema que en el mundo estaba creciendo, que era la agricultura sin agrotóxicos. Entonces, ya cuando se colocó ese tema, ahí dio un giro de 180 grados la organización y realmente se puso a pelear por cosas importantes y no andar atrás de la URIA cada año, como normalmente lo hacían los dirigentes de los sectores campesinos. Eso significa que usted durante la famosa década ganada y todo eso estaba peleando en las calles. Nunca hemos dejado de pelear en las calles, José. Y en la famosa década ganada, lo que recibimos fue varios golpes de ese gobierno, principalmente a la organización social. O sea, la organización social no tuvo un peso importante en ese gobierno como lo ven los otros. Sí se pudo, aún estando en resistencia, se pudo fortalecer la organización social. Y por otro lado, lamentablemente, este gobierno de la década ganada se metió en temas que nunca entendió, sino que nunca los entendió porque son temas profundos que lo conocemos desde la agricultura, pero que obviamente el orgullo, el creer que se la saben todas, el creer que tienen un intelecto superdotado, hizo que
se metan en temas claves para nosotros que nos causaron conflictos enormes y a los cuales le hicimos una resistencia muy fuerte, que por ejemplo es el tema de los transgénicos. El tema de los transgénicos, de las semillas genéticamente modificadas, es un tema que no lo entiende el gobierno nacional, ni el anterior ni este. O sea, es un tema desconocido de sus impactos en la agricultura y en la salud, y eso hizo que nosotros formemos una resistencia nacional en contra de los cultivos transgénicos y además permitió que le ganemos una demanda al Estado ecuatoriano para que retrocedan y eliminen toda la semilla transgénica inconstitucional que fue sembrada en la provincia de Los Ríos. Este ministro de Agricultura todavía no ha acatado la disposición de los jueces y esperamos que él, bueno, tenga las consecuencias legales que son pertinentes cuando los funcionarios públicos no acatan una decisión de jueces constitucionales. Pero en todo caso, nosotros nunca hemos dejado de luchar. La lucha ha sido siempre, año tras año, permanente para pelear por derechos y por la visibilidad del sector campesino. Y permíteme concluir con esto, esta pregunta, José, pero es importante que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque en el año pasado, cuando comenzamos a distribuir alimentos enormemente, cientos de camiones que salían del campo a la ciudad, repito, nosotros tuvimos una capacidad de respuesta rápida y oportuna de la organización social, lo que no tuvo el gobierno nacional. Entonces se logró y se comenzó a escuchar en las redes sociales, en las calles, que los campesinos eran héroes. Comenzaron a decir en todo el país, los campesinos son héroes, se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID, junto a los trabajadores de la salud. O sea, comenzó realmente a crecer la imagen del sector campesino y a valorar ese trabajo que generalmente no es valorado en el campo, que es, se hace con las manos, se hace con los, con el sudor, con la sangre que muchas veces que brota de las manos al lastimarse, al hacer agricultura para poder proveer de alimentos a este país. Así que nos sentimos muy orgullosos que durante el año 2020 se haya evidenciado a nivel nacional la importancia que tenemos los campesinos de costa, sierra, Amazonía y Galápagos para poder proveer de alimentos a nuestro país. Definitivamente, muy de acuerdo. El tema agrícola debería estar valorado en primera línea. Sin agricultores no existiría vida. Pero el problema es la cuestión me preocupa mucho cuando hablamos sobre los kits del maíz modificado, las semillas modificadas, los productos que comemos mismo están ya prácticamente modificados. Y yo no sé si es un gran negocio tener a Ecoquímica en nuestras manos, y no solamente Ecoquímica, sino otras empresas que abastecen lo que son los fungicidas, insecticidas y toda esa clase de cosas. Porque yo creo que si debería ser una ley de Estado, no sé si es que la hay, como ley de Estado, en que parece que sí, que el Ecuador es declarado libres de transgénicos, ¿no es cierto? Debería de ser, o sí lo es, y no lo aplicamos. Sí, bueno, tenemos una constitución hermosa creada a partir de las organizaciones sociales. No se la puede atribuir nadie porque esa fue una lucha de muchos años plasmada en una constitución donde todos participamos y que fuimos expulsados de ese gobierno, pero participamos en esa constituyente que logró colocar artículos claves para todos nosotros, que después obviamente querían borrarlos del mismo gobierno, quiso borrarlos con el codo, pero ya la organización social estaba con una ventaja enorme de kilómetros, con una constitución aprobada. Entonces ahí tenemos el artículo 281 de la Constitución que habla de la soberanía alimentaria como una obligación del Estado ecuatoriano. Tenemos el artículo 401 de la Constitución que habla que se prohíben las semillas y los cultivos transgénicos en Ecuador, y eso fue el dolor más grande que tuvo el gobierno anterior porque no sabían cómo borrar este articulado cuando ya estaba puesto en la Constitución de la República. Y luego tenemos leyes importantes que se aprobaron como la LORSA, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, la Ley de Economía Popular y Solidaria, entre otras. Así que sí hay un marco legal jurídico que nos respalda, que favorece, digamos, este tipo de agricultura. Yo a los que nos están escuchando yo quisiera darle una aclaración, porque a veces se confunde la agricultura con todo lo que pasa en el campo. Hay diferentes tipos de agricultura. Y uno, la que tú acabas de mencionar, José, es la agricultura industrial o la llamada agronegocio, que es la agricultura a gran escala, manejada por los Muy de agrotóxicos, los acuerdo. pesticidas, los monopolios, manejada... ¿Cómo? Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Tienes toda la razón. Sí, manejada por las multinacionales. Entonces, un tipo de agricultura que obedece al negocio, obedece a cuánto pueden vender para producir más dinero cuantas familias, porque eso no se distribuye a todos. Así que ese es un tipo de agricultura. El otro tipo de agricultura es la agricultura campesina, la agricultura de los pequeños y medianos agricultores que están intervenidos por los agronegocios, entonces le meten a vender urea, diferentes tipos de fertilizantes químicos, pesticidas, semillas transgénicas, semillas híbridas, semillas transgénicas están prohibidas en Ecuador, pero también las meten por contrabando, así que le meten todos estos paquetes tecnológicos como un negocio y el agricultor lo compra, pero realmente es un negocio para quien lo vende. Así que ese tipo de agricultura, de pequeños agricultores, es la que se está transformando. Se está transformando porque estamos dejando de usar la semilla certificada híbrida, estamos dejando de utilizar los fertilizantes, estamos dejando de usar los pesticidas químicos. Así que la agricultura pequeña y mediana se está transformando por el bien de quienes comemos, porque al final lo que yo aplico en el campo, usted se lo va a comer en su casa. Si yo aplico un pesticida cancerígeno en el tomate, en el pimiento, en el pepino, usted lo va a tener en la mesa de su casa para sus hijos. Eso no se va a volatilizar, eso va a quedar ahí y se lo va a comer usted. Entonces, por el bien de todos, esta agricultura cada vez tiene más fuerza y se está transformando a medida que vamos luchando en el tiempo. Pero también, y esto es importante conocer, el mundo también está cambiando, es una tendencia mundial. Por ejemplo, Europa ya no va a comprar en unos años más, ya no va a comprarnos productos que tengan índices elevados de pesticidas y agrotóxicos. ¿Qué significa eso? Que les está obligando también a los exportadores a transformar su agricultura porque si no de otra forma se quedan sin mercado. ¿Y dónde lo van a aprender? Tendrán que aprenderlo ahora con nosotros porque nosotros somos los que tenemos la tecnología, los que tenemos la ciencia, los que tenemos las prácticas para poder ejercer una agricultura de calidad. Así que tenemos mucho que ofrecerle a este país hasta para la exportación, para poder generar divisas importantes para los ecuatorianos. Eso es una noticia muy excelente, aunque claro que no será de un momento al otro, esto será a largo plazo, porque la avaricia del ser humano puede más que la conciencia. Si miramos dentro de la realidad, el tema empresarial, cuando lo hacen, la agricultura lo hacen como fin de negocio a gran escala, no solamente es que en el producto nos traen las enfermedades, sino también la contaminación del agua, del aire. Allí está la gran problemática. Y muchas de las veces ahora mismo están solamente satanizando la minería, pero se han olvidado que la mega agricultura también trae grandes contaminaciones, extensas contaminaciones, pero no la tocan tal vez por no afectar los intereses de los panas, de los yuntas, entre ellos mismos. Entonces, ahí está el problema. Pero es loable la acción de un grupo de agricultores que comienzan a trabajar de esta manera, en pos de una agricultura y de productos sanos. Yo creo que si los gobiernos aplicaran esta clase de agricultura, nos ahorraríamos muchísimo en el sistema de salud. ¿Qué opina Richard Itreo? Hola. Sí, le decía que con la agricultura sana nos ahorraríamos en lo que sería en la medicina, en los hospitales, porque tendríamos menos enfermos. Por supuesto, estimado José. Así es. Principalmente, si solamente lo vemos en el campo, por la cantidad de intoxicados que salen por año, que tienen que salir corriendo después de la aplicación de un agrotóxico porque se intoxicaron. Algunos mueren, otros son tratados a tiempo y viven. Pero solamente viendo la cantidad de intoxicados que salen de campo corriendo por aplicación de químicos es enorme. De ahí, si vemos, seguimos en el campo y vemos los niños que nacen con malformaciones, con hidrocefalia, con cáncer prematuro, entre otras cosas, seguimos pensando, seguimos sabiendo de que el ahorro de todo lo que podría haber para el país en términos de salud es enorme, Es sin inmenso. todavía pensar en
todo lo que pasa con los consumidores, con la gente que está consumiendo los alimentos que nosotros producimos, porque al final se lo comen en las ciudades. Entonces, todo ese alimento que pasó en la pandemia, ¿no? Si nosotros tuviésemos defensas elevadas por comer alimentos sanos, entonces estamos hablando de que hay un pueblo que puede soportar mejor una pandemia. Pero usted está comiendo un tomate que es pura cáscara, que no tiene ningún nutriente, pero que además, que tiene muy bajo nutriente, pero que además está cargado de una bomba de agrotóxicos y pesticidas. Entonces, obviamente, si usted está comiendo productos que no tienen una calidad nutricional o que sean saludables, obviamente va a ser susceptible más aún a las enfermedades. Yo le pongo un ejemplo nada más, que todos debemos conocer. Nuestros abuelos, que les llamamos, que son de buen barro justamente porque ellos se alimentaron con productos, con cosechas sin ninguna gota de pesticida y además libre de cualquier contaminación. Entonces, está hablando de que tenemos ancianos. Mi abuela va a cumplir 102 años de edad, lee sin lentes, baila, camina. O sea, estamos hablando de que tenemos abuelos que vienen del campo, que se han alimentado muy bien y que ese es el ejemplo de lo que hay que hacer para el país para poder soportar futuras pandemias, que ya la OMS ha mencionado que vamos a tener futuras pandemias de otra índole en el futuro. Richard, y entrando a la cuestión de la pandemia, aparte, que mi pensamiento, siempre he dicho, para las grandes empresas fabricantes de armas a nivel mundial, si no hubieran guerras, no hubiera el negocio. Para las grandes farmacéuticas a nivel mundial, si no hubieran enfermedades, no hubiera el negocio. Aparte que yo creo que esto fue creado por el negocio precisamente. Nosotros estamos como conejillos de indias. Pues realmente es lamentable. Pero vamos más allá de eso. El trabajo. El trabajo que Richard Intriago y su grupo de trabajo, lo que realizó en la pandemia, cómo se organizaron para llegar a las ciudades, a los diferentes lugares con los productos del campo a la mesa, porque realmente tenía que ser un trabajo articulado, muy complejo, aparte de que había la prohibición de la movilización del transporte, todos andar con precaución y todas esas cosas. ¿Cómo fue ese accionar, Richard? Sí, eso fue interesante porque, o sea, nosotros también estábamos asustados las primeras semanas de la pandemia. Creo que todo el país no sabía, una cosa nueva, no sabíamos cómo funcionaba, qué iba a pasar. Parecía que uno salía y simplemente fallecía. Eso creo que era un sentimiento generalizado las primeras semanas de la pandemia. Pero a los 15 días somos dirigentes, ¿no? Y un dirigente que generalmente está trabajando por la sociedad, o sea, ya no se halla en casa y sabe que la gente está muriendo en las calles, está muy triste. Por ejemplo, en ciudades como Guayaquil, donde fue el epicentro inicialmente, era muy triste ver cómo la gente fallecía, cómo no había alimentos, la gente estaba desesperada y no soportamos más. A los 15 días nos comunicamos con varios compañeros en el país, otras organizaciones sociales, y decidimos abandonar las cuarentenas. Nosotros dejamos la cuarentena a los 15 días que empezó la pandemia el año pasado. Y abandonar las cuarentenas para crear un sistema de distribución alimentaria, porque ya sabíamos, nosotros que conocemos el sistema alimentario por tantos años estando en él, sabíamos que iba a venir el desabastecimiento de alimentos. En ese momento, a los 15 días todavía no había desabastecimiento, pero sabíamos que lo siguiente que iba a pasar es que iba a haber desabastecimiento de comida. Entonces nos preparamos para eso. Y apenas comenzó el desabastecimiento, que ya, o sea, además se lo dijimos al gobierno, pero el gobierno no quiso actuar. En ese tiempo el vicepresidente le importó un bledo lo que podría ocurrir, el vicepresidente este actual, que después de ese tiempo que después lo sacaron. Pero es clave ahí, fue clave entender el sistema cómo funciona. Entonces, porque del campo a la ciudad hay de 4 a 5 intermediarios, que eran los que no estaban funcionando en ese momento, y en el campo se estaba dañando el producto en el suelo, porque no había ya personas que vayan a comercializar, porque el sistema está dependiente de la intermediación. Entonces lo que hicimos fue conectar directamente al sector campesino organizado con la ciudad organizada, con las federaciones de barrio. Y para poder transportar los alimentos,
se involucró a Sotracet, la Asociación de Trabajadores del Transporte, y puso más de 100 vehículos a disposición, 100 camiones, para poder llevar alimentos permanentemente a todo el país. Así que abrimos centros de acopio en Guayaquil, en Quito, en Zamora Chinchipe. Abrimos también, abrimos estas líneas eran rutas para poder entregar alimentos directamente a los barrios. Creamos, fortalecimos la organización barrial para que sepa elegir a familias que lo necesitaban directamente, entre otras cosas. O sea, realmente se creó un sistema, un circuito fuerte, directo del campo a la ciudad, que logró abastecer de alimentos, toneladas de alimentos, hasta que se reguló un poco más el mercado. Y luego abrimos la siguiente brigada, que fue la Brigada de la Salud, para poder proveer de medicina ancestral, principalmente a los ancianos que estaban asustados y que no tenían ni paracetamol en casa, y para poderse defender de la pandemia, y comenzamos a entregarles eucalipto, jengibre, ajo, miel de abeja, entre otras cosas, para que ellos sí tengan un aliciente y sepan que tienen cómo defenderse, porque la mente mata primero, ¿no? Y entonces la mente de que no tienes una herramienta para defenderte era fatal en esos momentos. Y ahora, bueno, ahora vamos a la brigada, estamos ya en la brigada para la reactivación económica, y estamos abriendo algo que le llamamos las casas del pueblo en todo el país, para que por medio de las casas del pueblo siga la distribución de alimentos, y también en el sector campesino pueda abastecerse de fertilizantes y semillas a los agricultores, para que no dejen de producir a pesar de toda la crisis económica que tenemos. Maravilloso. ¿Y cómo le están viendo eso, la reactivación económica? ¿Cómo está funcionando? O sea, la reactivación económica era clave ahora poder enfrentar, porque ya sabemos que el gobierno no tiene respuesta, ¿no? Tenemos un gobierno absurdo, un gobierno de mediocres, ¿no? No tienen una respuesta clara para los problemas, a pesar de que tienen el poder en sus manos para hacerlo. Entonces, lo que realmente necesitábamos era que la reactivación económica comience a funcionar, y otra vez, lo que hacemos es un encuentro entre el campo y la ciudad. O sea, esta unión entre el campo y la ciudad no la vamos a abandonar, porque creemos que es importante para poder enfrentar cualquier crisis juntos. Entonces, estamos abriendo las casas del pueblo, por donde las personas que adquieren la casa se les pinta, se les pone logotipos de la casa del pueblo, y se les deja productos, principalmente arroz, y después se deja plátano, papas, otros productos alimentarios, y la persona que se hace cargo en la casa tiene trabajo, porque gana de la comercialización al barrio, y el barrio gana porque los precios de los productos disminuyen notablemente en la casa del pueblo, porque es una comercialización directa entre el campo y la ciudad. O sea, que la brigada de reactivación económica genera trabajo a las personas que se hacen cargo, genera alimentos para los barrios, y genera un sistema organizado para poder estar listos para poder Nos enfrentar una evitamos, futura nos pandemia evitaríamos, alimentaria. nos estamos allí evitando el intermedio, a los intermediarios. Nos estamos ahorrando y ganando esos Sí, centavos, ¿no? cuatro intermediarios que hay en la cadena de comercialización, y ponemos uno para que ese intermediario solidario del barrio, que no tenía trabajo antes y que ahora esto es una fuente de trabajo, porque queremos generar empleo, ¿no? Entonces, el primer plan es generar 1000 plazas de empleo, colocando estos pequeños negocios que además no tienen que poner un centavo. Los campesinos le entregamos a consignación los productos o sea, le financiamos, le damos créditos para que ellos puedan poner estos empleos, y que el barrio pueda salir beneficiado también con el bajo costo de los alimentos. O sea, realmente es un programa integral que debería ser apoyado por el gobierno, pero otra vez repito, tenemos un gobierno al que no le interesa apoyar este tipo de No, iniciativas. yo no creo solamente eso. Yo creo que el gobierno está casi siempre, todos los gobiernos, sin solamente decirle a este, casi todos los gobiernos lo que hacen es proteger a los empresarios. Porque sí también hay gente honesta, pero realmente los empresarios están allí solamente mirando sus intereses, sus intereses, sus intereses y sus intereses, no más que eso. Eh, esta cuestión lo que hacemos, reactivar la economía, como está diciendo, con puesto de trabajo, con generación de productos baratos, económicos para nuestra gente, que es bastante. El gobierno debería de apoyar, pero si no hay apoyo, la gente creo que poco a poco va a ir vinculándose a este sistema empresarial, que es un sistema empresarial muy social, desde luego, Richard. Más bien, Sí, no sé si es que
es importante decir que este servicio está generándose en dónde o con quién hay que hablar para expandir a las demás provincias. ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que es importante esa información. Sí, o sea, estamos hablando de una red de negocios, ¿no? De una red de negocios o una red de emprendimientos que genera empleo para personas principalmente ancianas, desempleadas, que tienen su casita pero que no tienen que comer. Además le da alimentos también a la familia, porque cada cierta cantidad de alimentos se le entrega también una canasta a las personas que se hacen cargo de la Casa del Pueblo. Así que es una red de negocios que está creciendo, ya está instalada, por ejemplo, hemos instalado las primeras esta semana, hay una en la ciudad de Guayaquil, en un sector marginal que se llama Monte Sinaí. Hay otra, por ejemplo, en Cantón Pedro Carbo, también en un sector que es un pueblo del cantón que se llama Valle de la Virgen. Y justo en estos días se van a aperturar otro en Guayaquil, en El Paraíso. Se apertura una en Naranjal, una en Vinces y una en Daule. Eso es lo que se tiene previsto esta semana. Y de ahí se va a avanzar hacia Quito también, a colocar algunas en Quito. Y hay mucha gente que ha estado escribiendo que quiere ser parte de las casas del pueblo, o sea, que quiere poner en su caso una casa del pueblo, y estamos seleccionando a las personas idóneas, ¿no? Porque también esto se trata de mucha responsabilidad, de mucha consecuencia con el barrio, no puede alterar los precios finales que nosotros ponemos, porque ponemos precios finales justamente para que salgan beneficiados los consumidores. O sea, hay una serie digamos, de, de cosas que hay que cumplir para que la Casa del Pueblo funcione realmente para lo que es, que aparte de generar empleo, es un tema de solidaridad completa entre el campo y la ciudad. No se puede convertir en un negocio más como los que Richard, existen en el país. es que también debemos entender lo que es la realidad y lo que ustedes dicen. Aquí sale un PVP, precio de venta al público, y así debe de venderse, pero no es como actualmente nosotros vamos a comprar una botella de agua, ahí dice precio de venta al público 25 centavos, pero vas a comprar 50 centavos o más. Y si hacemos cuenta, esa botellita de agua, comparado como con un barril de agua, vale más que el petróleo. Entonces, un negocio Así. ultra redondo. Y yo creo lo que ustedes están haciendo es acto social. No mal recuerdo cuando era niño, parece que el Estado tenía como unas tiendas como comunitarias, ¿no? Llamado Improvit. Y yo pienso que el Estado debería justamente de impulsar esa clase de mercados del campo directo a la mesa, porque no es correcto que Richard Itriago, siendo un agricultor, va a vender qué sé yo, un saco de papas en $5 y José Quispilema va y le dice, rebaja, por favor. Pero viene otro y se va a los grandes centros comerciales, ahí está puesto $7, 7.50 el saco de papas. Ah, no, va y paga y no pide rebaja. Como que es injusto. No valora el sacrificio del agricultor y debemos de llegar a aquello. Muy bien, felicito ese arduo trabajo. Para cambiar de tema, ¿deseas agregar algo más sobre este trabajo que vienen realizando, que han realizado a través de la pandemia y esas cosas? Sí, tal vez solo para cerrar el tema, que es importante que el Ecuador sepa de que estamos luchando para quitar de la categoría de mercancía a los alimentos. Los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano, así que no pueden estar al lado de los televisores, de los celulares o de los sartenes, no, no es así. Es un derecho humano que no pueden, eso significa, sacarlo de la categoría de mercancía significa que sale del movimiento entre de la oferta y la demanda y no le vamos a permitir a nadie que especule con los alimentos, o sea, que los guarde cuando haya necesidad para que aumente el precio o los bote porque es dueño de los alimentos y los bote cuando el precio caiga y no le interese venderlos, o sea, no puede el alimento estar en manos de inescrupulosos del capitalismo normal, común,
que maneja la oferta y la demanda de una manera atroz. Así que estamos peleando para que los alimentos no sean una mercancía, sino un derecho humano, y eso lo vamos a lograr, ojalá, en los próximos años. Excelente, que seguir trabajando por aquello. Y pues espero también y deseo que la provincia de Santa Elena también sea beneficiada con ese maravilloso proyecto, que es un proyecto social, comunitario, que donde también debemos de arrimar el hombro y asumir responsabilidades, porque tampoco eso es negocio para cualquiera. No, no lo traten simplemente como eso, trátenlo como un bien, un servicio a la comunidad. Y eso es lo importante de todo. Y eso es maravilloso. Bueno, el tiempo se va con nosotros y sin embargo, estamos acompañados hoy en esta hermosa noche del PhD Richard Intriago, un dirigente social. Y pues vamos, Richard estaba a punto de ser candidato a la presidencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Se quedó en medio camino ese proyecto, ese sueño. ¿Fue fallo de organizaciones? ¿De qué pasó? Había muy pocas organizaciones en respaldo. No sé qué sucedió. Cuéntanos, Richard. Sí, estaba de precandidato, ¿no? Fue una decisión de 1.500 organizaciones sociales. O sea, realmente el poder de la organización social estaba respaldando no solamente a Richard Intriago, ¿no? Sino también a un sinnúmero de compañeros y compañeras para la Asamblea Nacional que por primera vez iban a participar de un proceso a partir de una dirigencia nacional importante de cada sector. Hablo de los afro, hablo de los montubios, hablo de los indígenas, hablo de los educadores, de las mujeres, o sea, hablo de los trabajadores del transporte. Todos estaban listos para poder participar como dirigencia social en el país. Así que el respaldo realmente era muy importante, tan importante que creo que vamos a asustar a algunos candidatos que hoy están en la contienda electoral y nos bajaron, a nosotros realmente nos hicieron nos jugaron un acto sin escrúpulos, sin ninguna ética, dejándonos fuera del proceso electoral el último día de las primarias. Y ahí fue, bueno, un conflicto conocido con una de las listas eh, que parecía que nos las había dado para participar y que luego nos pidió una tonelada de recursos económicos para dejarnos participar, y ahí fue donde vino el conflicto. Pero eso fue ya historia. Simplemente lo que logramos nosotros aprender en ese proceso fue que eh, es importante primero saber de que la política ecuatoriana tiene está profundamente herida por la corrupción. Así que tenemos un sistema electoral corrupto que no va a permitir que personas comunes, corrientes, que nazcan del seno del pueblo ecuatoriano participen. Y otra lección importante que tuvimos ahí fue que hay que crear urgentemente un partido del pueblo, un Muy partido bien. político que además se llama para nosotros el Partido del Pueblo, que logre rescatar todos esos valores, esos principios, que logre generar la mayor fuerza política del país y hacer frente a las próximas elecciones para poder transformar este país de una vez y para siempre. Así que bueno, hubo lecciones aprendidas, creemos que nada es pérdida, todo es ganancia en este camino de la lucha social y en eso estamos. Ahora estamos más organizados que nunca y vamos hacia la construcción de nuestro propio Partido del Pueblo, que ya empieza la recolección de firmas justo ahora para poder participar en el año 2023 en las seccionales. Realmente yo como un hombre y como ciudadano sueño con una camada de nuevos líderes, de nuevos dirigentes, de gente honesta, de luchadores convencidos que podemos cambiar la historia. Pero hasta el día de hoy, casi los honestos no llegan al poder, desgraciadamente. Es preocupante. Y si miramos la realidad, pongamos un candidato a presidente o un candidato a asambleísta, gana, invierte en su campaña, pongámoslo bajito, a nivel nacional, a nivel provincial, nomás pongamos $500,000. $500,000. Pongamos que el candidato presidencial gasta
$1 millón, bajito, poniéndoles bajito, a nivel nacional. Pero su salario es $5,000. 5 por 12 meses, que es el año, $60,000. 4 años, $240,000. Automáticamente se invirtió $1 millón. Significa que ¿de dónde va a sacar esos recursos? ¿No es cierto? Entonces, como dice usted, la política es corrupta. Yo diría más bien, la política es el don de servicio. El problema es que aquí los politiqueros lo hacen negocio. Pero para aquello creo, pienso y considero, o no sé si estoy equivocado, Richard, pero es importante que ustedes desde ya, pues, se pongan a trabajar y, como dicen, la recolección de firmas, la estructuración de un partido, de un movimiento real, pero el movimiento será de izquierda, derecha. ¿Cuál es la inclinación, Richard, en ese sentido? Hay una discusión importante de este tema también dentro de la organización social, pero creo que hay que visualizar un poco qué está pasando en el mundo para poder determinar que la política es cambiante, ¿no? La política evoluciona también. Este tema de izquierdas y derechas creo que está siendo reemplazado por los nuevos desafíos que tenemos como humanidad. Ujú. O sea, estamos hablando creciente, que cada día, cada año tenemos más grados que están calentando, sobrecalentando el planeta, y con ello vienen una serie de consecuencias alimentarias, humanas, de todos los seres vivos. Por otro lado, tenemos estas crisis económicas, crisis sanitarias, tenemos la crisis alimentaria, guerras, tenemos una geopolítica que se mueve a partir de intereses comerciales. O sea, yo creo que también así como el mundo cambia y nos ofrece nuevos riesgos, eh, nuevos desafíos para los seres humanos, también la política en cada país debe cambiar. Entonces nosotros nos mantenemos todavía en la dicotomía de si eres de izquierda o de derecha, cuando esto no es blanco-negro, esto hay una serie de tonalidades que permiten entender por dónde vamos. Pero obviamente los principios nunca se abandonan, ¿no? Principios para proteger la naturaleza, en contra de los megaproyectos que afectan directamente a las familias campesinas, a los diferentes sectores, a la vida responsable y tranquila en el país, la explotación laboral, el crecimiento de la empresa indiscriminadamente en contra de la mano de obra o el sector laboral en el país, entre otras cosas. Hay principios inclaudicables que ya lo siguen en países que hasta dicen que son reconocidos como países de derecha o de derecha extrema, son principios que han ganado los seres humanos, ahora se están siendo aplicados también en esos países. Así que yo creo que hay que evolucionar hacia un nuevo sistema de gobierno que permita transformar el país a favor principalmente de las grandes mayorías, que es la que hacemos. Al final de cuentas, hacemos este hermoso país que se llama Ecuador. Pero sin querer satanizar a la izquierda o derecha, y nosotros entendemos muy bien las cosas, y usted como un profesional, estudiado, un hombre letreado, eh, nosotros entendemos que no nos ha gobernado la izquierda. No ha habido izquierda, pero hay partido que dice que es de izquierda y que nos ha gobernado la izquierda. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué dice? ¿Cuál es su criterio real? Porque dentro de nuestros criterios decimos, no, pero revolución, socialismo, izquierda. Hombre, ¿quién mismo nos gobernó? Pero a la final, quienes salieron favorecidos no eran los ricos. Un discurso, ¿no? Un discurso que gusta a la gente y que ese discurso se lo aplica con el fin de ganar votos, de ganar adeptos. Entonces, hablan de gobiernos de izquierda, pero que patean con la derecha, ¿no? Hablan de gobierno de izquierda de las para afuera, entonces hay alianzas internacionales de izquierda, está el ALBA, el UNASUR, están las alianzas de izquierda, y además que tienen un conflicto fuerte con Estados Unidos,
y con estos países hegemónicos, y eso los hace ver como un gobierno de izquierda, socialista, revolucionario, lo que quieran llamarle. Pero a la interna sigue el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema continúa, continúa funcionando, y estoy hablando de un sistema donde se priorizan los grandes intereses de los grupos económicos frente a los pequeños o a las grandes mayorías que son la gente más pobre de este país. Estoy hablando de que en los gobiernos que dicen ser de izquierda, los grandes monopolios captaron mayor riqueza que en los gobiernos que eran de derecha, que eran de sus gobiernos. Estoy hablando de que los pequeños agricultores salieron afectados y marginados de toda una política pública cuando son la base del desarrollo, principalmente en un país netamente agropecuario como el nuestro. Pero sin embargo, los exportadores tuvieron mercados internacionales importantes, y la apertura de nuevos mercados, como hasta la pretensión y luego la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea, y ahora la pretensión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. O sea, estamos hablando, realmente estamos hablando de una cosa es el discurso y otra cosa es en la práctica lo que realmente se realiza para poder priorizar. Donde, mire, donde usted, si quiere saber dónde un gobierno tiene sus prioridades, pregúntele cuántos recursos ha invertido en ello. O sea, si dice, no, es que yo estoy con los maestros, ok, ¿cuánto recurso usted invirtió en los maestros? Le recuerdo, por ejemplo, a todos estos gobiernos, a este, al anterior y al anterior, que los educadores populares permanentes, que es una organización que está con nosotros, que la lidera la licenciada Glenda Cagua, esta organización tiene 30 años y están muriendo de ancianos, nuestros queridos compañeros educadores, sin seguro social. Imagínense, no tienen seguro social. Entonces, qué gobierno del pueblo va a poder dejar sin seguro social a educadores y ahora ancianos que están falleciendo sin eso? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este gobierno... Hola, ¿qué pasó, José? Vamos a cerrar.
Gran Richard, realmente tuvimos por acá una pequeña dificultad, pero estamos de nuevo con ustedes. Estábamos hablando justamente, Richard, sobre la cuestión de los problemas políticos, la avaricia del hombre en hacer negocio también la política. ¿No te parece, Richard? Sí, por supuesto, también lo ven como un gran negocio, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que terminarse. Y bueno, mira, José, estamos nosotros muy esperanzados porque realmente nosotros sabemos que nunca antes, a pesar de haberlo intentado muchas veces en las últimas décadas, nunca antes habíamos logrado una unidad tan importante como la que tenemos ahora. Y, y eso es gracias, aunque sea contraproducente y contra el sentido, gracias a la pandemia, porque solamente en momentos tan críticos como ese, los seres humanos entendimos que teníamos que unirnos para poder enfrentar un problema tan grave juntos. Así que la pandemia también deja algunas cosas positivas, deja también algunas reflexiones, algunas experiencias. Así que creemos que es importantísimo que la política tiene que regenerarse y se regenerará de la mano de la organización social consecuente con los principios, valores de todo lo que viene ocurriéndonos por años. Así que el próximo Partido del Pueblo, que ya participará en el año 2023, espera tener unos curules interesantes en el país para empezar a poner ejemplo de lo que hay que hacer en la política ecuatoriana. Es un cambio radical, gente honesta, gente libre de la demagogia, porque realmente eso es, ser un demagogo yo creo que es lo peor de todo. Mentir a un pueblo por llegar a ganar un puesto es lo peor de todo. Realmente, hasta el día de hoy lo que se les ha visto es una delincuencia organizada, donde captan a todos los poderes, tanto judicial y todo, en un solo paquete lo tienen ellos. Y yo creo que mientras los puestos políticos se manejen a dedo, no va a haber cambios. Tiene que haber por mérito, ¿no es cierto? Inclusive, si usted va a una dirección distrital de educación, de agricultura o lo que sea, están puestos a dedo. Y yo creo que todos esos puestos deben de ser cambiados. Si no hay cambios, justamente, inclusive, y la pelea de puestos, no va a cambiar nada, Richard. Una educación inclusive manejada por alguien que es puesto a dedo, eso no estaría bien. Y no está bien. Con una justicia inclusive puesto, porque él es mi pana, porque él es mi pana, porque él se lo merece o porque ha aportado en la campaña, tiene que estar encargado de controlando, es un juez, es un fiscal. Y de esa manera, hasta el día de hoy han hecho negocios redondos y no han dado una verdadera justicia, Richard. Bueno, ahí usted tiene el ejemplo del ministro de Salud, pues, ¿no? Vergonzoso cada paso Bárbaro. que da, ¿no? Entonces, estamos hablando de un funcionario que causa vergüenza al país, causa vergüenza a los ciudadanos de tener un funcionario de esa categoría. Pero yo que soy docente universitario, yo podría casi que visualizar el pasado de este funcionario en la universidad y casi que lo veo copiando y pegando el trabajo de los amigos, copiando de Wikipedia, de una página que se llama Rincón del Vago, donde los peores estudiantes acuden para sacar información. Lo veo negociando con los profesores hace años, lo veo priorizando otras cosas y no la educación. La educación puede ser de médicos, ¿no? Porque Claro. son médicos que salen a la universidad y cada vez que se ponen una bata y son respetables, que sean médicos, doctores, máster o PhD, eso no los hace mejores seres humanos ni peores, eso simplemente los hace tener un título que la mayoría lo ha conseguido copiando y pegando trabajo y sin ningún criterio de estudio. O sea, Pero, primero hay que empezar siendo honestos con nosotros mismos y decir quién realmente pasaron a la universidad, cómo se debe hacerlo. Y digo esto con mucho coraje, perdón, que claro, claro, no es lo para digo menos. por lo último que ha ocurrido, está, que está pidiendo, está llamando a los rectores de las universidades con las pocas vacunas que han venido al país,
¿Qué significa eso? Yo lo acabo de poner en Twitter, ¿no? En esa red social. Lo único que significa es que este ser humano, que está más loco que una cabra, lo que hace a las personas en dependencia de sus títulos o de sus cargos. Es lo que está diciendo inconscientemente, porque eso es lo que tiene dentro, y esa es la calidad que tenemos de funcionarios públicos. Richard, Richard, se te frizó la imagen allá. No sé si me escuchas y sería importante que reconocer también que, pero eso ya casi no podemos ni admirarnos. Recordad que el primo del presidente de la gran década, pues tampoco tenía títulos. Tampoco tenía títulos y todavía llegó con falsos títulos, y no solamente él. Yo pienso que se debe de hacer una exhaustiva investigación sobre los títulos de esta gente para ver, hombre, si no es comprado o es hallado, o no sé, pero llegan a ostentar grandes títulos de la noche a la mañana. Y yo creo que los profesionales deben de unirse para José, cuestionarlos. esto no pasa por los títulos. Mire, José, esto no pasa por los títulos. Ellos pueden tener los títulos porque se los entregó una universidad y porque pasaron sentados calentando el puesto 5 años. Y se lo digo yo soy estudiante universitario en muchas ocasiones. En el doctorado tuve 5 años también de estar metido en aulas. No 5 años, pero, o sea, siempre he estado metido en aulas, tanto como estudiante como docente. Entonces, no se trata de títulos, lo pueden conseguir legalmente, pero son 5 años sentados calentando el puesto, créeme, José, y los estudiantes que me están escuchando ahora saben lo que les estoy diciendo. Son 5 años. Es más, los jóvenes honestos que se dedican a estudiar y que sacan buenas calificaciones son superados por aquellos que son más hábiles en copiar los exámenes y en copiar los trabajos. Entonces, hasta es inconsecuente la calificación que reciben unos con otros. Dicen, ¿cómo es posible que se haya graduado con mejores calificaciones que yo cuando era tremendo copión? Dicen los jóvenes. Claro, esa es la educación que tenemos, y además son los funcionarios públicos que eligen gobiernos como el de Lenín Moreno. Justamente van y seleccionan de todos los buenos que hay, seleccionan el del medio, el de la mitad, seleccionan al ministro de Salud, por ejemplo. Qué pena. Qué pena. Entonces, hay que hacer transformaciones profundas en nuestro país, y eso va a costar lágrimas, sudor, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, y en este caso, es duro lo que yo digo, pero yo no tengo inclinación partidista. Yo soy una persona que siempre estoy como con un criterio que lo tengo el mío, lo tengo formado. Y yo digo, pues, ahora vamos a tocar un tema muy delicado, lo que es las elecciones. Nos va a tocar entre un malo y otro malo. Por no decir, como vulgarmente se lo he dicho, nos va a tocar como entre el SIDA y el cáncer en su fase terminal. ¿A quién nos va a tocar elegir? Mira, José, si tú me preguntas a mí, yo te hablo muy honestamente, yo no tengo preferencias en temas políticos, porque creo que todos son iguales. Creo que todos entran a hacer lo mismo, el sistema el sistema los acoge y luego los envuelve y no los deja salir más. Así que aquí en el país no va a haber transformaciones profundas porque llega uno u otro, una carita nueva, una carita vieja, o este que dice que es capitalista, o este que dice que es socialista, o este que dice que es revolucionario. O sea, yo no creo que aquí va a haber transformaciones desde el gobierno nacional. Así que yo no tengo preferencia por ningún candidato. Las tendencias simplemente, repito, son tendencias de moda que las utilizan para la campaña electoral y después terminan haciendo lo mismo que el sistema les va a decir que hagan. El FMI va a entrar al Ecuador y ya está dentro y va a seguir entrando con el gobierno que sea. Así que, no, yo, en ese sentido, yo quiero ser muy responsable en lo que va a ocurrir, y lo que estamos llevando es al 6 de marzo a una Asamblea Nacional Popular, donde actuamos miles de dirigentes sociales del país para tomar la decisión más apropiada de lo que hay que hacer. Y para mí la decisión debe pasar por el acuerdo firmado de las diferentes tendencias, diferentes grupos que existen políticos con las organizaciones sociales. O sea, ¿qué va a pasar con el sector campesino?
¿Qué va a pasar con los educadores populares? ¿Qué va a pasar con los trabajadores autónomos? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de transporte? O sea, ¿qué va a ocurrir con cada uno de ellos? De ahí para adelante, o sea, todos son lo mismo, son, son, eh, son la misma cosa. Ahora, una opción que está escuchándose muy fuerte dentro de la Asamblea Popular ahora que ya convocamos al 6 de marzo es ir por el nulo. Dicen todos vamos a votar nulo para deslegitimar a los candidatos que están ahora participando en estas elecciones. Vamos a ese tema, Richard. Yo decía, y quiero que tú como profesional me des Esa es la una opinión. opción, que yo tampoco la descarto al popular el 6 de marzo tomar la decisión adecuada. A ver, Richard. A ver, Richard. ¿Cuántos han sufragado en estas elecciones? ¿Cuántos han sufragado? En estas elecciones. Creo que son 9 millones, ¿no es cierto? No tengo el dato. Yo te corregía con 8 millones algo, pero no tengo el dato preciso. Pero pongámosle 12 millones. Pongámosle 12 millones. De 12 millones, que el nuevo gobierno tenga el 40%. Acordándose que nosotros tenemos 16 millones o 17 millones que somos los ecuatorianos. ¿No es cierto? Si ya somos 17 millones, estamos hablando que un 40% está descartado aproximadamente. ¿No es cierto? De los 9 millones que tenga la aceptación un 40% del el nuevo presidente, significa que tendría aproximadamente de 9 millones, como 4 millones, ¿no es cierto? Más o menos. 4, 3,5 o 4 más o menos, tendría de respaldo. Que gobierne con esa aceptación, que sea 5 millones. De los 16 millones, prácticamente no tendría respaldo en nada. Desde ya se está deslegitimizando, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo en lo que estás hablando, Richard, y te sustento y te doy la razón. ¿Qué pasaría si ganara el nulo? El nulo en ese caso sería una alternativa realmente, Richard. Con esa probabilidad de cambiar de nuevas elecciones, ¿o cuál sería el objetivo, Richard? O sea, no se ha pensado profundamente en el objetivo votar el nulo o hacer una campaña fuerte por el nulo. No, no se ha pensado en eso. Más bien se ha pensado en que no existen representantes que garanticen esta unidad entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales, los territorios, los pueblos y nacionalidades, y que eso pueda realmente repercutir en un gobierno más sano, ¿no? Porque de otra forma, ¿qué tenemos que prepararnos nosotros? Nosotros, pase lo que pase, tenemos que prepararnos para la movilización social. O sea, el gobierno se está Totalmente. sentando y nosotros estamos llamando a un paro nacional para que justamente se sienten bien, ¿no? Se vayan sentando y sientan también el poder del pueblo para que no vayan a desviarse de las promesas que han hecho. Pero eso nos pone otra vez en las calles, en las carreteras del país, y entendemos que eso no da gobernabilidad a ningún gobierno, pero que no nos queda otra opción. Si tenemos gobiernos insensatos o gobiernos que llegan al poder y se creen, creen que han alcanzado un reinado y no realmente una elección popular, y comienzan a afectar los intereses de las organizaciones sociales. Entonces, bueno, el nulo es una alternativa, y también otra que nunca se descarta es la movilización apenas se vaya sentando el nuevo gobierno para hacerle entender de que tiene que conversar con estos grupos humanos organizados, y además priorizar las necesidades que todos tienen. Gran amigo Richard Intriago, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero nos ha tocado quedar prácticamente a medias, porque hay muchos temas que tocarlo, muchos temas que tocarlo. Volveremos a a una nueva conversación, a un nuevo diálogo para plantear, para escucharte, tus planteamientos, tus propuestas. Richard, tu mensaje a la gente a nivel mundial que nos escucha y nos ve en Punto de Vista Global.
Richard. A ver, Richard, estamos prestos para escuchar tu mensaje de despedida en el cierre de la programación. Se le fue. A ver, me está escuchando, Richard, ¿eh? Amigos y amigas, sabemos que se les fue el internet o se desconectó ya Richard y Triago. Pues un placer muy inmenso haber compartido con todos y cada uno de ustedes esta programación en Conversando con José Quisquilema, donde tocamos precisamente temas de interés nacional, donde precisamente creemos y pensamos que el cambio por un futuro real, por una patria real, honesta y transparente, justa y equitativa, empieza por casa. Empecemos cambiando nosotros por el bienestar de nuestro país, para cambiar y dar mejores rumbos para nuestros hijos. Que los hijos de nuestros hijos tengan mejores días, un mejor futuro. Amigos y amigas, muy buenas noches. Estuvo con ustedes José Quisquilema, gracias a la Gerencia General de Punto de Vista Global en Nueva York. Buenas noches.